¿Tienes problemas para establecer una buena rutina de estudio para la oposición a Guardia Civil? Si estás opositando, o mejor aún, si estás pensando en opositar al cuerpo de la Guardia Civil y no tienes muy claro en qué puedes mejorar, pero sí que puedes dar más de ti, pero no sabes en qué ni de qué forma, pues quédate porque este vídeo te interesa mucho. Yo solo te voy a decir una cosa. Ojalá me hubieran compartido estos consejos cuando empecé a opositar. Vamos allá. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Sergio Hernández, soy profesor aquí en Policía Ninja y estoy aquí para echarte una mano, al fin y al cabo, pues a que mejores como opositor, a establecer esa rutina de estudio. Pero antes de empezar con ello y de empezar a darte algunos consejos al respecto, te animo a que te suscribas a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los demás contenidos que vayamos subiendo por aquí. Y dicho esto, vamos al lío. Antes de meternos con la parte de planificación, a mí siempre me gusta empezar las cosas por la base, por el principio. Así que, por si eres un opositor novato, que llevas poco con la oposición, incluso como decía al principio del vídeo, pues estás pensando simplemente aún todavía en opositar, no has empezado, tienes que saber que una vez que elijamos bien qué oposición vamos a elegir, qué oposición vamos a cursar, tenemos que leernos muy bien las bases de la anterior convocatoria, de la convocatoria más reciente, porque en ella aparecen lo que decimos siempre que son como las reglas del juego, ¿no? Aparecen el tipo de pruebas que tenemos que enfrentar, los tiempos, aparecen los requisitos, las excepciones, etc. Para poder establecer bien una buena planificación y una buena estrategia de cara a examen, tenemos que tener controlados y perfectamente conocidos y estudiados estos temas. Yo siempre digo que es como el tema cero de la oposición, es un tema por el cual hay que empezar y hay que estudiar incluso previamente antes de meternos con el temario. En este sentido, también es importante que dentro de lo posible intentemos prever cuándo va a ser la próxima fecha de examen, teniendo en cuenta las fechas de las anteriores convocatorias, porque generalmente se suelen más o menos repetir o estar cerca, quitando lógicamente pues situaciones excepcionales como pasó con el COVID, que retrasó un poco todo en general a nivel nacional, ¿no? Pero quitando estas situaciones excepcionales, más o menos podemos intentar prever y en base a ello también elaborar una mejor estrategia de examen. Tenemos que conocer los tiempos para poder llevarlo a cabo. Así que lo primero que tienes que hacer para tener todos estos datos muy claros es hacer un repaso de las bases, como te decía, estudiarlas, destacar aquellas partes más importantes y recopilarlas, que tampoco estaría mal, en una carpeta o en un documento, por si en un futuro queremos consultar alguna de esas partes que veamos más interesantes, pues lo tengamos todo controladito y bien planificado y bien guardado. Vamos a empezar la oposición con buen pie. Una vez que tenemos todos estos aspectos controlados, ya pasaríamos ahora sí a establecer una estrategia, y para ello previamente es necesario que en base a todos estos datos que te decía que teníamos que recopilar, elijamos un sistema de estudio. Ya sabes que hay muchos, te dejo por aquí algún vídeo hablando de los principales por si tienes alguna duda al respecto sobre cuál elegir. Tenemos vueltas, tenemos capas, tenemos arrastre, etcétera. Cualquiera es válido, ¿vale? Nosotros siempre solemos recomendar el sistema de vueltas porque creemos que cuando hay tiempo pues es el más eficaz, pero ya digo, cada uno en base a sus circunstancias que elija el que crea más conveniente. Una vez que tengamos definido este pilar, que es muy importante, pues ya pasaremos a hacer una estrategia de oposición en la que jugaremos con los tiempos y las pruebas a las que nos tengamos que enfrentar y con el tiempo que dispongamos libre para dedicar a la oposición y el tiempo que tengamos total hasta fecha de examen. En base a eso, pues elaboraremos esa estrategia. Esto es algo parecido a lo que hacen, por ejemplo, los deportistas de élite, ¿no? No entrenan lo mismo a un año de la carrera que a un mes de la carrera. No entrena lo mismo un atleta que lleva preparándose durante 20 años que uno que acabe de empezar. Pues nosotros como opositores vamos a hacer algo bastante parecido. Y lo que podemos hacer es separar en tareas, establecer el tiempo que vamos a dedicar a cada una de las pruebas de nuestra oposición, en base a las capacidades, a los conocimientos previos, a nuestras necesidades y al orden de las mismas. Y los tiempos, por supuesto, por eso es importante leer las bases, como te decía al principio. Como ya sabrás, dentro de la oposición a Guardia Civil tenemos, digamos, 4 pruebas principales. Hay alguna otra por ahí menos importante que ya nos ocuparemos de ella, pero las 4 grandes pruebas que tenemos que ocuparnos desde el primer momento que empezamos a opositar son conocimientos, ortografía, psicotécnicos y la prueba de idiomas. En base al peso que tenga cada una de estas pruebas, por cómo se puntúan, por la obligatoriedad de las mismas, por la fase eliminatoria y por nuestra preparación previa, pues dedicaremos un porcentaje de tiempo de forma general a una prueba
y otro distinto a la otra y a la otra. Esto es igual que lo que decíamos antes, ¿no? Un opositor que lleve varios años, y en base al peso de cada una de estas pruebas y a nuestros conocimientos previos sobre las mismas, pues dedicaremos un porcentaje del tiempo diario, semanal, así a nivel general, a unas pruebas y otros distintos a otras. Por ejemplo, como decíamos antes, no va a estudiar el mismo tiempo conocimientos un opositor que flaquea en psicotécnicos pero que lleva 3 años preparándose conocimientos y tiene un manejo del temario bastante profundo. Ni va a estudiar una persona que ha estudiado o cursado estudios relacionados con la lengua española, ortografía, igual que una persona que no se ha leído nada más que el libro de la autoescuela en su vida y apenas sabe escribir. Pues, hombre, cada uno tendrá sus propias necesidades, tendrá que dedicarle un tiempo a una u a otra. Es importante esto tenerlo más o menos claro, luego podemos ir haciendo, por supuesto, siempre ajustes, pero más o menos establecer una balanza del porcentaje de tiempo que vamos a dedicar a cada prueba. Y ahora sí, ya por fin, una vez que tenemos todos estos datos claros, que básicamente es para situarnos y tener claro cómo funciona la oposición, ahora ya sí, con estos datos en la mano, pasamos a hacer una estrategia y una planificación de examen y de estudio. Vamos a dar algunos consejos para esta parte. Mira, en primer lugar, hay que establecer unos objetivos, eso parece que está claro, ¿no? Pero como norma general, muchos opositores tienden a establecer un único objetivo a largo plazo, que es que yo tengo claro que tengo que conseguir una plaza, que tengo que aprobar la oposición. Y eso está muy bien, por supuesto, ha de ser el objetivo principal. Pero lo que no podemos hacer es tener solo claro esto y el resto ir improvisándolo día a día, según nos vaya apeteciendo y cómo nos levantemos. No, hay que establecer unos objetivos a largo plazo, como es el de aprobar la oposición o dar X vueltas al temario, por ejemplo, o sacar o tener una media de preguntas de test de un 9, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Es importante esos objetivos a largo plazo, pero también a medio y corto plazo. A medio plazo, por ejemplo, pues de aquí a 4 meses he realizado la primera vuelta, por lo tanto la segunda vuelta la tendré que realizar en menos tiempo, es decir, que de aquí a 3 meses o a 2 meses tengo que realizar otra vuelta completa del temario. Eso sería un objetivo a medio plazo. Y un objetivo a corto plazo son los objetivos más concretos, más específicos que tenemos que establecer, pues ya de forma mensual, una planificación mensual un poquito más exhaustiva, más clara, aún más semanal y por supuesto mucho más exacta a las tareas que tengamos que realizar de forma diaria. En estas tareas deberemos incluir aquellos trabajos que son propios de la oposición y que tienen que formar parte de nuestro día a día en la misma. Estos trabajos pueden ser, por ejemplo, para aquellos opositores que lleven menos tiempo en la oposición, pues la visualización de clases, las maquetaciones, elaboración de materiales y aplicación de técnicas de estudio. Por supuesto, luego ya empezaremos, o incluso a la vez que las maquetaciones, ya cada uno como quiera, pero empezaremos a estudiar. En base al sistema que hayamos elegido de estudio, estableceremos unos repasos o estableceremos una serie de vueltas que iremos dando al temario y por supuesto no tenemos que olvidarnos del resto de pruebas y de la elaboración, la realización de exámenes y de preguntas tipo test. Vamos a ayudarnos, en el caso de nuestra academia de Policía Ninja, de la gran plataforma que tenemos, que nos va proporcionando datos que podemos ir almacenando y podemos ir consultando para ver el progreso. Vamos a utilizarla y vamos a realizar preguntas de examen, porque si no, lo que puede pasar es que lleguemos al examen con el conocimiento, bueno, más o menos bien asentado, con la teoría más o menos sabida, confiando en nosotros, pero con poca práctica de cara a examen, de cara a los tiempos de examen, con pocos simulacros detrás, con poca pericia en esta parte, ¿no? Que al final lo que tenemos que hacer es sí conocer el temario, pero saber aplicarlo y saber contestar preguntas de examen de esa tipología en un tipo test con unos minutos concretos, contestando una hoja de respuestas aparte, etcétera. Todo esto también hay que practicarlo y conviene también que al menos de vez en cuando lo hagamos en formato papel, de una forma lo más realista y lo más parecida posible al día del examen. Y otro de los aspectos importantes que tiene que quedar siempre reflejado en la planificación son, para sorpresa de alguno, los descansos. Cuidado porque aquí tenemos, por un lado, el extremo del que no hace nada, va procrastinando y se va dejando las tareas para mañana, eso no vale, hay que planificar, hay que cumplir la planificación, hablaremos un poco más sobre ello, pero es que también está el otro extremo del que se obsesiona por cumplir objetivos y nunca descansa, porque parece que si se para, pierde fuelle y se siente mal, incluso se fustiga por haberlo hecho y luego se frustra. No, ni una cosa ni otra. Los descansos, cuando sean, cuidado, necesarios, no pura vaguería
día porque no me apetece y me pongo a ver la tele, pero cuando sean necesarios hay que establecerlos, hay que planificarlos y te aconsejo incluso que lo lleves un poquito más al extremo, entre comillas, y que planifiques también muy bien qué vas a hacer en esos descansos para aprovecharlos, porque si no, en los descansos entre estudios, en los fines de semana, pues a lo mejor no aprovechamos bien el tiempo y en los descansos hay que aprovechar para desconectar y nos metemos en Instagram a contestar preguntas tipo test, estamos pendientes todo el rato del ambiente de la oposición y no salimos de ese bucle y al final sí, no estamos estudiando, pero tampoco estamos descansando, estamos en tierra de nadie. Así que es importante también, joder, pues si tienes un fin de semana, pues planifica qué vas a hacer. Vete un día al campo, vete a dar una vuelta, planifica una casa rural, vete con tus amigos a tomar algo, vete a un cumpleaños, sal de fiesta incluso si te mola, ¿vale? Al final lo importante es descansar cuando toca y de una forma correcta, desconectando de la oposición. Y todos estos objetivos que vamos a ir marcándonos y que vamos a ir estableciendo en nuestro día a día en la oposición, es importante que cumplan dos requisitos principales. El primero es que sean realistas y el segundo es que sean progresivos. Es decir, no me vale de nada llegar el día que planifiquemos la semana. Yo, por ejemplo, si te sirve, me ponía un domingo por la tarde tranquilamente y planificaba lo que iba a hacer, lo dejaba fijado y me mentalizaba del trabajo que tenía que hacer. No me vale de nada que llegue el domingo, esté súper motivado y diga, venga, pues esta semana me la como con patatas y en vez de meterme aquí a estudiarme un tema me voy a meter dos, que yo puedo y yo valgo, que estoy yo muy motivado. Eso, en primer lugar, no es realista, porque tú conoces mejor que nadie tus capacidades. Programa y planifica en base a ellas y ves sumando de forma progresiva, porque si además acabamos de empezar, que estamos con la motivación súper alta y empezamos a meter tralla desde el principio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues a lo mejor los primeros días pues nos va bien, vamos avanzando, vemos que vamos más rápido y decimos, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero con el paso del tiempo, y especialmente si no tienes esa rutina, ese hábito de estudio, te va a ir costando más, ya vas a ir dejando cosas, y con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Pues en primer lugar, que nos vamos a frustrar, porque cuando nos planteamos o planeamos hacer algo y no lo hacemos, siempre hay esa pequeña frustración de no haber cumplido con el deber, y eso al final pues hace que perdamos motivación y que perdamos fuelle a lo largo de la oposición. Y en segundo lugar, lo que es aún más peligroso todavía, es que nos acostumbremos a no cumplir objetivos, es decir, que bueno, que la primera semana dejemos una cosa sin hacer, la segunda ya dejamos 2 o 3, la cuarta prácticamente no hacemos nada, luego remontamos, luego volvemos a bajar, depende de la motivación que tengamos y nos acostumbramos a terminar la semana, a ver la agenda vacía y decir, bueno, pues la siguiente ya recuperaremos, ya remontaremos. Eso es un grave error, no lo hagas, por favor. Es mejor ir despacito e ir cada día mejor que el anterior, que empezar muy rápido, porque el que muy rápido empieza, muy pronto acaba, como norma general, ¿vale? Así que es importante eso, que sean realistas y que sean progresivos, grábatelo. Cuando tengamos establecida esta planificación, la tengamos clara, pues solo nos queda ir cumpliéndola. Por supuesto, por el camino, esto ha de ser una planificación abierta, porque por el camino pueden ir surgiendo imprevistos, ¿vale? Nosotros somos opositores, paramos una parte de nuestra vida para dedicarla a la oposición, o al menos eso deberíamos hacer, pero hay otra parte de nuestra vida y de la vida de las personas con las que compartimos, ¿no? Que no se para y que no podemos pretender que todo se frene porque nosotros estamos opositando. Eso no funciona así. Tenemos que seguir cuidando nuestra vida social, tenemos que seguir cuidando nuestra vida en pareja, tenemos que seguir haciendo las cosas que nos llenan y nos gustan. Hay que disfrutar el proceso, si no se nos va a hacer muy cuesta arriba y esto nos va a dificultar mucho la tarea de opositar. Por ello, durante el proceso de planificación, cuando vayamos cumpliendo objetivos, es conveniente que con cierta frecuencia, pues ya cada uno lo que considere, ¿no? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 2 meses, hagamos un parón y echemos la vista al trabajo que hemos estado realizando desde la anterior evaluación y seamos autocríticos con ello, con nuestro trabajo y digamos, oye, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué podemos cambiar? Y en definitiva, ¿qué podemos mejorar? Porque si no, pues lo que vamos haciendo es dar saltitos como un conejo, ir avanzando en la posición y movernos por sensaciones, de forma muy subjetiva, ¿no? Es decir, que cuando nos pregunten, oye, ¿qué tal te va?, ¿no? La típica pregunta de ese familiar, ese amigo que ves poco, que cuando te pregunta y sabe que estás opositando, te dice, oye, ¿cómo vas? ¿Y tú qué le contestas? Pues generalmente un poco, pues eso, por sensaciones. Bueno, pues más o menos bien, es verdad que llevo un mes un poco malo, pero bueno, ya es que como está el verano, pues ya remontaré cuando vuelva, o tal, es que ahora estoy un poco desmotivadillo, o tal. Eso no son datos. Tenemos que ir haciendo acopio de datos, el tiempo que damos en ver que tardamos en ver este tema, del tiempo que tardamos en dar una vuelta completa, del número de preguntas de test y de temas que vemos por semana, de cuántas
preguntas acertamos y fallamos, es decir, qué nota media vamos teniendo, y en base a eso ya podemos hacer un análisis más exhaustivo y más objetivo a la realidad y sobre todo ver dónde están esos errores. Si no tenemos datos, estamos ciegos, así que es importante pues eso, tener una serie de herramientas, unos planificadores, unos evaluadores para ir viendo en cada una de esas evaluaciones dónde tenemos que hacer las correcciones y cómo podemos mejorar. Y por último me gustaría hacer una pequeña mención a esos grandes olvidados, esas cosas que dejamos un poco más de lado, pero que son también de vital importancia en esto de la planificación, en esto de la oposición. Estamos hablando de aspectos como el descanso, ya no me refiero al descanso de planificado, sino al descanso de dormir por las noches o de la siesta, ¿vale? Y por ejemplo la alimentación, la mentalidad, etcétera. Todos estos aspectos que a veces dejamos de lado, como decía, son muy importantes. Nosotros en Ninja le damos mucha importancia, tenemos unos cursos complementarios de cada uno de ellos, con expertos en cada materia, pero si no estás con nosotros, si tu academia no te forma mucho al respecto, no tiene muchos conocimientos, pues intenta asesorarte un poco, ¿vale? Sobre hábitos buenos de alimentación, de mentalidad, de manejo del estrés, de meditación y de descanso, porque estos aspectos ya digo que afectan mucho a la oposición, no se suelen hacer mucho caso, lo solemos dejar en un plano secundario, pero de vez en cuando pues mírate un poquito y mejora también, sea un opositor completo y cada vez mejor en todos los sentidos. Y antes de terminar con este vídeo, me gustaría comentarte brevemente algo que escuché hace poquito de la boca del peleador Ilia Topuria. No sé si te sonará el nombre, supongo que si eres fan de este tipo de deportes de contacto sí, y si no, pues no tanto, pero bueno, vale para cualquier otro deportista de élite o en general para cualquier persona que haya conseguido ser de los mejores en su campo. Y este decía algo así como que un campeón no se nace, un campeón se hace, a base de esfuerzo y de sacrificio y de disciplina. Esto es muy importante, ¿no? Decía que únicamente lo que hay que hacer es establecer un objetivo y cuando lo tengamos claro y confiemos en nosotros mismos, ir a por él, establecer un plan y una estrategia, pausar, ver qué errores se cometen, mejorarlos, escuchar a los que saben, confiar en ellos y en definitiva, pues seguir luchando hasta no parar y conseguir el objetivo. ¿Te suena de algo? Es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Se puede extrapolar perfectamente a la oposición. Pero, ¿y si pierdes? Le preguntaban, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, cuando pierdas, ¿qué va a pasar? ¿Te lo has planteado? Y él decía, pues no pienso especialmente en la derrota, pero por supuesto sé que es una posibilidad, pero si llega, pues la acepto, me caeré, me levantaré y me preguntaré, ¿qué he hecho mal? Para salir de esa derrota más reforzado, mejor peleador en este caso, pero en tu caso, mejor opositor. Es exactamente igual que en la oposición. Esta es la forma de ganar, esta es la forma de conseguir los objetivos que nos propongamos, o al menos aquellos objetivos que merezcan la pena y que entrañen cierta dificultad. Esta es la forma de conseguir una plaza. Así que ahora la pregunta que tienes que hacerte es, oye, ¿confías en tu trabajo? ¿Tienes el objetivo claro? ¿Estás dispuesto a dar el 100% en tu oposición? Pues es así, te esperamos dentro de Policía Ninja para ayudarte en este proceso. Tienes el link en la descripción y además puedes consultar el apartado de planes élite de tutorías, que si estás buscando una formación un poco más específica, pues yo creo que te puede interesar y te puede molar bastante. Échale un ojo. Pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya molado. No olvides, si es así, darle a like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestro canal para no perderte los futuros contenidos, y no estaría de más que compartieras este vídeo con algún opositor, que seguro que tienes a alguien en mente que lo lleve medio regular todo esto de la planificación y que sea más, que cometa los errores que hemos ido diciendo, a ver si al menos con el discurso este que he echado de última hora a los Rocky Balboa pues se motiva un poco y se pone a hacer las cosas bien, o si no, pues por lo menos espero que algunos de los consejos que hemos ido dando les sirvan de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo o en la academia, espero verte por allí pronto. Un abrazo fuerte y mucho ánimo con la oposición, que ya sabes, a lo Ilia Topuria, una plaza es tuya. Chao.